Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la 10ª edición de nuestra revista Raíces, comenzada por un ya lejano 2020. En esta ocasión titulada Libres, Modernos y Solos. Saludamos muy especialmente a Gerardo Bascuñán, coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, a la historiadora Josefina Arauz y al diputado Diego Chalper, que participarán del panel que presentará esta revista, a Gonzalo Letelier, decano de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de esta casa de estudios, y a todos los amigos cercanos y seguidores afines a Idea País. A continuación, quiero dejar con ustedes para unas palabras de inicio a Pablo Perelló, subdirector ejecutivo de Idea País. Un fuerte aplauso. Hola a todos, muchas gracias por estar acá, agradecerles su presencia en el lanzamiento de la edición número 10 de la revista Raíces. Partir agradeciendo a nuestro socio estratégico, la Fundación Konrad Adenauer, en especial a Olaf Viejo, representante de la Fundación acá en Chile, y a Gerardo Bascuñán, que estuvimos ahí conversando brevemente, y también especialmente a nuestro equipo editorial, que está liderado por José Cuadro acá, que ha llevado este proyecto adelante en todo este tiempo, al comité editorial que acompañó todo este proceso, Raúl Fernández, escritor Bertagle, Magdalena Vergara y Sofía Abraham, a la coordinadora de la editorial, Alexandra Solís, y a María José Arena, que estuvo a cargo del diseño de esta primera edición de la revista. Por último, a todos los que participaron también en la edición con sus ensayos, sus entrevistas, sus reportajes, estudios, revisiones, reseñas y demás. De verdad que cada minuto que dedicaron a esta edición es de un valor incalculable para aportar la reflexión y análisis de nuestra realidad país. La revista Raíces, como bien decía José, nace cuando Idea País cumplía 10 años, en 2020. Surgió como un espacio único para reflexionar y fortalecer el pensamiento que nos inspira, pero también para discutir y profundizar en dichas ideas, sobre todo en los momentos complejos de este país. La primera edición de la revista fue publicada en agosto de 2020. Buscaba reflexionar sobre el principio de solidaridad, algo que para nosotros es muy importante. Pero ese agosto del 2020 era muy distinto. El COVID nos tenía a todos encerrados, la interacción social disminuía a un extremo nunca antes visto y las consecuencias sociales y de vidas humanas comenzaban a ser palpables en cada minuto por la pandemia. Mucho ha cambiado, pero los efectos de ese momento siguen siendo parte del tema que vamos a abordar hoy día, que es la soledad. El tiempo ha pasado y cada edición de esta revista ha fortalecido este proyecto, considerando la vital importancia que tiene en nuestros tiempos actuales, donde los momentos de reflexión y pensamiento parecen disminuir cada día más. En 2021 se reflexionó sobre los desafíos constitucionales que estaban muy contingentes en el país. En el 2022 sobre el rol de la centro-derecha, el 2023 sobre los dilemas de la juventud, la familia, la ética, la libertad, y en la última edición sobre el Estado, sus funciones, su neutralidad, los principios que lo deben guiar, la burocracia, el debilitamiento institucional que sufría el país. Todas las ediciones se han caracterizado por algo. Más que cerrar discusiones de estos temas, los abre. Y el tiempo se ha encargado de mantenerlas vivas. Hoy nos convoca una nueva edición con un tema de vital importancia: la atención propia de nuestra sociedad respecto del aislamiento, la soledad y la interconexión digital, en un momento de cambio acelerado por las nuevas tecnologías que rompen nuestras vidas, que aún no tienen una frontera clara. Muchas veces hemos visto cómo la soledad ha sido enfocada como un problema personal o particular en un contexto, etapa o momento incluso en nuestro ciclo vital de desarrollo, evitando enfrentar un problema esencial del ser humano, que es cómo un aporte depende del sinfín de interacciones y relaciones que tienen en su contexto externo. Un ser humano que interactúa en un sinfín de sistemas en los cuales participa directa e indirectamente. Espacios de interacción que confluyen, dialogan y sobre todo influyen en cada uno de nosotros de una manera que no somos capaces de dimensionar. Pareciera ser que la sociedad actual, ese aislamiento responde justamente a la indiferencia con esos sistemas de interacción que tenemos que participar. Espacios de interacción que, al parecer, intentamos alejarnos y protegernos de ellos, porque no podemos controlarlos en su totalidad y porque nuestra agencia humana en dichos contextos parece disminuir. Nos desafía entonces varias preguntas de cómo es posible incluso construir un proyecto país en este mundo de personas aisladas. ¿Quiénes somos nosotros mismos y los demás? ¿Cómo me puedo desarrollar como persona y como ser humano sin interacción con otros? ¿Cómo construyo mi yo en soledad para los que les interesa un poco más la psicología? Plantea grandes desafíos en la búsqueda de la solución a los problemas sociales. ¿Cómo vamos a construirla si es que estamos todos separados y no entendemos al otro? ¿Cómo nos vamos a aceptar en la realidad del otro si es que no interactuamos con esas personas? Y sin lugar a dudas, nos abre una serie de preguntas en los temas que han estado presentes en nuestra contingencia nacional. ¿Cómo se relaciona este aislamiento, esta soledad con la disminución de la natalidad? ¿Cómo va a afectar en los procesos de crianza en las familias? ¿Cómo interactuará y va a impactar en la experiencia de que cada vez las personas en 30 o 50 años más?
cómo se van a desarrollar las futuras generaciones en un mundo de cada vez menos confidentes, como bien se abordaba en la revista, y de menos interacciones significativas. La pregunta más compleja de resolver quizás es si este fenómeno es algo que estamos provocando activamente O se ha producido por los cambios en nuestras condiciones sociales y materiales que ha afectado al mundo. La respuesta a esa pregunta no va a ser sencilla. Es quizás el mayor desafío que tiene esta revista y es el desafío justamente que pretende abordar. Si es algo que buscamos activamente, necesitamos reflexionar sobre las condiciones propias de nosotros como individuos para producir este efecto y cómo nuestro sistema social se va a adaptar para que sirva como amparaje para detenerlo. Y si es más bien que las condiciones de nuestro propio sistema social actual generaron justamente estos procesos de aislamiento y soledad, necesitamos ver qué acciones individuales y colectivas vamos a poder realizar para modificar las estructuras, para poder detener ese progreso del fenómeno e intentar revertirlo. Más preguntas que respuestas probablemente es lo que nos va a dejar esta edición una vez más. Pero para nuestra fortuna, esta sala llena de personas como está hoy en día, indica que vamos a poder construir un camino con algunas de esas respuestas. Los invito a leer esta 10ª edición de la revista Raíces y desde ya, muchísimas gracias a todos por estar acá este jueves en la TAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A continuación se dirigirá a ustedes Gerardo Bascuñán, coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera comenzar agradeciendo a Idea País por la invitación a participar en el lanzamiento de esta 10ª edición de la revista Raíces. Para la Fundación Konrad Adenauer es un honor haber contribuido a hacer posible esta publicación, porque creemos que una democracia necesita espacios de reflexión que ayuden a comprender las transformaciones sociales, espacios que no solamente describan los problemas del presente, sino que también se atrevan a formular las preguntas y plantear las respuestas que permitan proyectar un futuro que trascienda nuestra propia existencia. Al recorrer esta revista, uno descubre que sus distintas contribuciones convergen en una misma inquietud: la fragilidad de los vínculos que sostienen nuestra vida en común. Esa fragilidad se manifiesta de muchas formas: en niños que crecen sin redes de cuidado, en adultos mayores que experimentan la soledad y el abandono, en jóvenes que, pese a vivir permanentemente conectados, declaran sentirse cada vez más solos, en la disminución de la confianza interpersonal y en el deterioro del tejido social. Distintos fenómenos, pero que convergen en una misma pregunta de fondo. ¿Qué ocurre con una sociedad cuando los vínculos se sostienen, sobre los cuales se sostienen, comienzan a debilitarse? Y esa es una contribución especialmente valiosa para el debate público chileno, porque comprender los cambios culturales y relacionales que experimenta una sociedad es una condición para orientar adecuadamente la acción pública. Solo entendiendo cómo cambian las formas en que las personas se relacionan, podemos discernir qué debemos fortalecer en la sociedad, en las instituciones del Estado y, en definitiva, en nuestra democracia. Ese enfoque dialoga profundamente con el legado de Konrad Adenauer, de cuyo nacimiento se cumplen este año 150 años. Adenauer comprendió, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, que reconstruir un país no consistía solamente en reconstruir edificios o estabilizar la economía. Era necesario reconstruir la confianza entre las personas y fortalecer aquellas instituciones que dan forma a una sociedad libre, la familia, las comunidades locales, el Estado de Derecho y una democracia sustentada en la dignidad de la persona. Quizás esa sea también una enseñanza vigente para Chile. Los desafíos que enfrentamos exigen políticas públicas eficaces, pero también un diálogo amplio y responsable sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Y esa conversación requiere espacios como esta revista, lugares donde distintas disciplinas dialogan, donde la evidencia conversa con la reflexión y donde las ideas buscan iluminar la acción pública. Quisiera terminar felicitando a Idea País por estas 10 ediciones de la revista Raíces. En tiempos en que la discusión política suele privilegiar la inmediatez y la polarización, esta revista apuesta por algo mucho más difícil, que es pensar con profundidad los desafíos de Chile para contribuir desde las ideas al desarrollo de todas y todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Y ahora quisiera presentar al panel que comentará
esta edición de Raíces y tenemos a dos grandes invitados. En primer lugar, quiero invitar a que pase adelante a Josefina Arauz. Ella es licenciada en Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidata a doctora en Filosofía por la Universidad de los Andes, columnista de diversos medios de comunicación, subdirectora del Instituto de Estudios de la Sociedad y autora de un sinnúmero de publicaciones. Una fuerte aplauso. Y además también nos acompaña, y quiero invitar a pasar adelante al diputado Diego Chalper. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Marburgo, Alemania. Ha sido diputado por el Distrito 15 de la región de O'Higgins y actualmente por el Distrito 11 de la región metropolitana. Actualmente también es vicepresidente de Renovación Nacional. Un fuerte aplauso para el diputado Chalper. Esta conversación va a ser moderada por Francisca Figueroa, quien es coordinadora legislativa y de contenido de Idea País, a quien también invito a pasar adelante y pido un fuerte aplauso. Y lamentablemente, por contratiempos en un viaje internacional, no he podido contar con la presencia de Patricio Fernández en este panel. Como ustedes verán en el afiche de la gráfica, les transmitimos las disculpas que Patricio nos ha hecho llegar y esperamos también que tenga un muy buen retorno a Chile lo más antes posible. Muchas gracias y Francisca, seguimos contigo. Muchas gracias, José Manuel. ¿Se escucha ahí? Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, diputado Diego Chalper, por estar acá para iniciar esta conversación. La idea es que cada uno pueda hacer una reflexión de unos 10 minutos aproximadamente sobre los temas que más les llamaron la atención de la revista, análisis, reflexiones en libertad. Josefina, ¿partimos contigo? Sí, me voy a poner el tiempo porque si no... Yo también cualquier cosa te aviso. Eso, bueno, gracias Francisca, qué gusto estar acá con el diputado. Y bueno, gracias a todos los asistentes, gracias a Idea País por esta invitación. No sé si se escucha bien, ¿sí? ¿No? Entonces uso mejor en... Se supone que tengo un micrófono, ¿verdad? Y lo primero que quiero hacer es un poco lo que recién se decía, es poner en valor el ejercicio, más allá del número, llevar 10 números de una revista que hoy día es un acto de resistencia en alguna medida. Yo estoy en el IES, nosotros también publicamos una revista y por lo mismo sé el esfuerzo gigante que hay en una apuesta de este tipo. Y quisiera destacar además en particular la revista Raíces, como el valor de algo que puede pasar desapercibido en una lectura apresurada o centrada puramente en el contenido, ¿cierto? Que es el tipo de colaboradores que tiene, ¿no? Ahí hasta estudiantes. Es una decisión, digamos, porque eso igual es desafiante, deja registros eventualmente muy distintos, ciertos tipos de textos muy diferentes, y hay ahí un acto deliberado, obviamente, que permite poner voces, puntos de vista sobre fenómenos, además, sociales que están tocándonos de modo tan vital y que acá aparecen en formatos que en general tienden a tener referencias quizás más homogéneas, ¿no? Y esos perfiles diversos que también se muestran en registros también donde, no sé, hay desde análisis, por así decir, sociológico a preguntas filosóficas, antropológicas, teológicas, ¿cierto? Termina la revista, uno de los últimos artículos es sobre el corazón humano, ¿no? Y el último texto del Papa Francisco. Entonces, hay una riqueza ahí en esta apuesta que hace original también a la revista de Idea País y quiero felicitarlos por eso. Entro en materia, este es un número, quedó muy claro, es un número que quiere hablar sobre la soledad y más específicamente sobre el fenómeno moderno de la soledad. Es también
mirando el marco normativo desde el cual arranca esta reflexión, porque no es neutra la aproximación de esta revista, es también un número que evalúa críticamente ese fenómeno de la soledad, ¿no? El número constata la extensión de ese fenómeno, la agudización de ese fenómeno, y considera además en la suma de los artículos, en la síntesis de la lectura que uno le queda, considera que eso pone en jaque dimensiones fundamentales de la convivencia social, ¿no? Y quizás sobre todo respecto de la posibilidad efectiva de llevar vidas buenas en el uno a uno, no solo en la suma respecto de la comunidad política, sino también en el día a día de las existencias cotidianas que llevamos cada uno de nosotros, ¿no? La hipótesis, uno podría decir latente, que atraviesa el número es que solos no se puede llevar o alcanzar esa vida buena, ¿no? Sobre todo si se trata además de una soledad que a todas luces, no sé si sería mejor, ¿no? Pero en cualquier caso, esta soledad en su versión actual, la que describen acá, parece ser además muy padecida y lamentada, ¿no? De distintas maneras. Y es además una soledad, y esto también lo logra mostrar bien el número, una soledad que se produce justamente, está un poco supuesto en el título, independiente que después haya más énfasis en ciertas dimensiones, una soledad que se produce en alguna medida en el momento de nuestra cultura más avanzado, ¿cierto? De extensión de nuestra autonomía y por tanto de esta expectativa revolucionaria y en muchos sentidos muy positiva, muy importante, ¿cierto? de nuestra civilización, de poder llevar nuestras propias vidas, ¿no? Nuestros propios caminos, de que no nos sean impuestos por otros, ¿no? Esa expectativa, esa aspiración tan moderna, uno podría decir que hoy día está en su versión más extendida y sin embargo al mismo tiempo es cuando este fenómeno de la soledad, quizás por lo mismo, ¿no? Eso es lo que queda supuesto, está más agudizado. Y es también, como recuerda el número, el momento en que estamos además más o supuestamente más conectados y vinculados, ¿no? Por una serie de mediaciones que en principio debieran permitir eso, ¿no? Y se produce esta paradoja, tan autónomos, ¿cierto? Y tan hiperconectados y sin embargo tan solos. Esa es la provocación que inspira esta revista. Y la reflexión sobre la soledad que hacen acá me parece que además aparece en un momento especial, porque hoy más voces que antes miran este fenómeno advirtiendo sus problemas, ¿no? En otra etapa, un número así podría haber sido rápidamente calificado así sencillamente como un lamento conservador, ¿no? Y desechado por eso, como otra vez una nueva versión, ¿no? De este lamento de quienes siempre han recelado del derrotero seguido por el mundo moderno, ¿cierto? De quienes siempre han evaluado críticamente los procesos de individuación, de diferenciación, etcétera, propios de esta era y que nos han permitido alcanzar bienes, ¿cierto? Tantos bienes, bueno, esta sería una versión más de ese lamento. Y sin embargo ya no es así. Esta voz que aparece acá en esta revista es una voz que está un poco, por así decir, más acompañada, porque conservadores y no conservadores, uno lo podría poner así, están preocupados por el fenómeno, ¿no? Están las políticas públicas haciéndose cargo de este fenómeno, están organizaciones internacionales, no necesariamente marcadas por este lamento, preocupadas por este fenómeno que tiene efectos incluso respecto de la esperanza de vida, ¿no? La soledad parece tener un impacto incluso ahí. Ya no es solo un lamento conservador, ¿no? Pasa algo parecido con la crisis de natalidad. Independiente de cómo entendamos, yo creo que eso sigue siendo materia de discusión, independiente de cómo entendamos las causas del fenómeno de la crisis de natalidad, que es el ejemplo que pongo ahora, y de si nos parece una consecuencia inevitable, deseable, según las razones que explican ese fenómeno, nos hemos dado cuenta, varios, desde distintas veredas, que ese fenómeno, ¿cierto?, tiene efectos concretos y problemáticos que terminan obligando incluso hoy día a la institucionalidad, a la política, a hacerse preguntas que antes no se hacía y a diseñar medidas, ¿cierto?, políticas públicas que antes no se planteaban, ¿no?
El ejemplo así como más emblemático, si volvemos al fenómeno de la soledad, es como esto que salió en titulares hace un tiempo cuando en Reino Unido se anunció el Ministerio de la Soledad, ¿cierto? Y en fin, pero hay muchas otras políticas públicas en distintos lados que se han implementado para esto. Ya no es un lamento solitario, ¿no? Y eso me parece que es bueno. Deja a esta revista en un lugar interesante, ¿no? Porque este contexto creo que permite que la conversación sobre la soledad se vuelva más transversal, ¿no? Idea País con raíces, con este número de raíces, entrega un insumo que creo que no está, ¿no? Quizás está más disperso, desde registros más especializados, ¿cierto? Para encauzar esta conversación, ¿no? Esta conversación más transversal sobre el fenómeno de la soledad, reivindicando, sin embargo, y me atrevo a decirlo así, supongo que porque me identifico un poco con algo de ese lamento, reivindicando, por cierto, aquello que de verdadero tuvo quizás siempre ese lamento, ¿no? Que no solo había, o sea, que afirmaba que había un problema en el fenómeno de la soledad, o que podía implicar problemas, ¿cierto? Pero además que había condiciones propias de la modernidad que la aceleraban y la agudizaban, y había que mirarla, ¿no? Parece que algo de razón había en ese lamento, ¿no? Y que iban a ser esas condiciones, ¿cierto? de esta época moderna, iban a hacer de la soledad un fenómeno, y esto lo dice Hannah Arendt, ¿cierto? Un fenómeno de masas, ¿no? Una experiencia particular que sienten a veces ciertos individuos en etapas de su vida, según sus circunstancias, sino un fenómeno de masas y con una soledad que se va convirtiendo en aislamiento, ¿cierto? En arraigo, en desarraigo, en desamparo, ¿no? Mostrando así todo su potencial problemático. Arendt no es una autora que uno podría simplemente tildar así fácilmente como conservadora, ¿no? Para nada. Y sin embargo su hipótesis respecto del origen o de las condiciones que hicieron posible el totalitarismo, nada menos, pasa, entre otras cosas, por la descripción de una sociedad de individuos atomizados y aislados, ¿no? Solos, sin lazos que permitan contar, entre otras cosas, con un horizonte normativo común que nos permite orientarnos en el mundo, reducir la incertidumbre, tolerarla, sentirnos parte de algo. No es bueno que el hombre esté solo, dice Arendt en un momento de su obra, al final de Los orígenes del totalitarismo, citando a Lutero, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo porque solo termina, dice algo así, es la cita a Lutero, termina deduciendo como algo evidente y necesario una cosa de otra y pensando siempre todo de la peor manera, ¿no? No hay puntos de referencia cuando estamos solos, dejan de haber puntos de referencias externos que pongan en cuestión un punto de vista siempre parcial, precario, ¿cierto? Limitado, caído, ¿no? Necesitamos otros puntos de vista que nos tensionen, nos cuestionen, nutran nuestro propio juicio sobre el mundo, nos introduzcan en un juicio sobre el mundo, una hipótesis sobre el mundo que solo, sin alguien que nos acompañe en ese camino, no podemos ni siquiera formarlo, ¿no? No es bueno estar solos o completamente solos, parece decir Arendt, independiente de que esa soledad pueda ser necesaria. Voy terminando. No han escogido entonces, y esto es para celebrarlo, ¿no? Un fenómeno secundario en esta revista, ¿no? Azaroso, circunstancial, sino me parece uno fundamental para mirar la cultura contemporánea, tanto sus procesos de largo aliento como sus derivas actuales, donde se han hecho mucho más evidentes sus problemas, ¿no? Y eso me parece hace este número 1 tan valioso, donde el fenómeno de la soledad, y después en la conversación podré ir especificándolo un poco más, ¿no? Pero esta pregunta por el fenómeno de la soledad en el mundo contemporáneo se aborda intentando en los distintos artículos
definirlo, especificarlo, de qué estamos hablando cuando hablamos de soledad, ¿es una experiencia subjetiva o es un hecho objetivo? ¿No? ¿Qué cosas la han gatillado? Interrogándose por sus posibles causas, mirando sus distintas manifestaciones, que es lo que prueban los distintos artículos, ¿cierto? Que se enfocan en la reducción de los confidentes, en las experiencias de la vejez, en la hiperconexión de niños y adolescentes, ¿cierto? Etcétera, una serie de ejemplos, la infancia, ¿cierto? Vulnerable, etcétera, sus distintas manifestaciones, pero pensando también, me atrevo a decir, aunque sin pretender resolverla, pero atreviéndose a esbozar al menos, a empezar a dibujar posibles soluciones o caminos, ¿cierto?, para tratar de contener esta agudización de la soledad. Me quedo ahí, me quedo la bajada a los artículos, pero después podremos profundizar en eso. Gracias. De todas maneras, después seguimos en la conversación. Diputado Diego Chalper. Muy difícil de hablar después de la José, pero ya. Oye, bueno, primero que todo agradecer en primer lugar a Idea País por esta revista, que la verdad que ha sido un verdadero bálsamo de reflexión en días que no han sido especialmente fáciles. Creo que cuando uno tiene la oportunidad, especialmente cuando está en la acción, de pararse a reflexionar sobre cosas como estas, con artículos que hablan de cosas además tan distintas, al final es un regalo. Entonces yo lo primero que les quiero proponer es que ojalá se regalen el poder detenerse en la vorágine de la vida, pongan modo avión, de repente no pasa nada, una hora, ¿cierto, señor Rodríguez? Una hora, y dedíquense a leer, pero a masticar los distintos artículos. Agradecer por supuesto también a la Fundación Adenauer, me alegra mucho que sigan patrocinando iniciativas como esta en distintas instancias, y me imagino que yo he clasificado para este espacio porque hace un mes y medio atrás tomamos la decisión de fundar en el Congreso. ¿Necesitan esto? ¿Sí? Porque hemos tomado la decisión de fundar en el Congreso Nacional una bancada contra la soledad. Y me han honrado con la posibilidad de presidirla. Mis vicepresidentes son Gustavo Gatica, con todo lo que significa su experiencia personal. También un diputado del Partido Republicano, Cristian Neira, con lo cual les tengo una noticia, es posible coincidir en un mismo espacio entre alguien del Partido Comunista y los republicanos y no pasa nada, pese a que las redes sociales nos pretendan hacer creer una cosa distinta. También nos acompaña una diputada libertaria y un diputado de los partidos liberal, que además es presidente de la Comisión de Adulto Mayor. Y se los digo porque creo que una de las cosas potentes que tenemos que abordar como problema público, como soledad, es entender que esto es un tema de Estado. Esto no tiene que ver con alguna mirada ideológica en particular, sino que es un tema de Estado. Yo la verdad que estoy aterrado a los 10 minutos, así que intentaré decir algunas de las cosas que me permitió reflexionar esta revista en sus distintos artículos. Para mí resultó tremendamente provocativo ya el título. Esta entremezcla entre libres, modernos, solos. Yo creo que además nos emplaza en dos paradigmas al menos. Primero, el paradigma de la libertad, que en clave moderna, como lo diría muy bien Pablo Ortúzar, es la dictadura del individuo, es la libertad entendida en la lógica de la autonomía, del autónomos. Yo me pongo mis propias normas, por lo tanto mi libertad consiste en hacer más o menos lo que yo quiero, pero no ese quiero de la fundamentación clásica que era buscar el bien con otros, sino que más bien responder a mi propio interés individual y de esa forma ir construyéndome en oposición probablemente a los traumas de los colectivismos del siglo pasado. Esa autonomía que está tan distante del bien común, sino que más bien esa idea de que yo me relaciono con otros por un interés propio. Lo que subyace eso al final es la constatación más evidente de cómo entendemos al final el bien desde el punto de vista del relativismo, en lo ético y en lo conceptual. No es posible construir verdades en común, por lo tanto nos enfrentamos desde nuestra verdad individual, y por eso no debía llamarnos tanto la atención la polarización en la que estamos envueltos. Y como evidentemente parece difícil encontrar algo que es bueno para los dos, tú tienes tu bien, yo tengo el mío, y bueno, nos enfrentaremos en esta sociedad del sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, a mí me parece que el paradigma de libertad que subyace deviene lamentablemente en soledad absoluta, porque solo podemos construir vínculos en la medida en que construimos en lo común y no en lo que me satisface a mí en lo individual. Yo creo que aquí hay una reflexión muy profunda que hacer, que la soledad es un síntoma de un problema mucho más profundo, que es entender una libertad que al no tener claridad sobre el concepto de bien, perdónenme la lata, la libertad consiste al final, especialmente para los más jóvenes, en elegir entre dos bienes. Yo elijo uno en medio de otro porque me parece mejor, pero si nada es mejor ni peor per se,
La libertad deambula en la absoluta desorientación y evidentemente es incapaz de construir ninguna clase de vínculo. Por eso lo que dice usted en su entrevista, Bonoto, eso evidentemente decanta en un problema de salud mental. Porque cuando yo tengo la impresión de que no hay nada bueno per se hacia lo cual yo me tengo que conducir y todo es nihilismo, todo es relativismo, es esperable que terminemos solos y desorientados. Libres, modernos, solos. Esto obviamente tiene impacto en lo político. Obviamente que obviamente que una libertad entendida en esas coordenadas deviene en fragmentación, deviene en incapacidad de construir vínculos interpersonales, deviene en polarización. Porque si al final aquí lo que se trata no es de convencerlo a usted de algo que tengamos en común, sino que más bien de lo que se trata es de hacer prevalecer en el espacio público mi verdad individual, eso evidentemente decanta en polarización, en conflicto permanente. Y también decanta en otro de los dramas de nuestro tiempo. A mí, la verdad que estoy haciendo clases en 3 universidades, entonces lo he podido dimensionar. El nivel de desarraigo y de desapasionamiento de nuestras jóvenes, de buscar bienes que los trasciendan, también tiene que ver un poco con esto, con el ensimismamiento en el interés individual. Lo pongo, perdónenme tan brutalmente, pero si no hablo estas cosas aquí donde las puedo hablar, me veo con preocupación esta mezcla entre polarización e indolencia. En que mi generación vaya a ser recordada por una especie de intervalo entre el estallido social y el sin filtro. A eso estamos enfrentados y por lo tanto nosotros tenemos el deber moral de rebelarnos frente a eso. Una libertad entendida en esos términos evidentemente pone siempre como criterio final en las decisiones económicas aquello que es más eficiente al interés individual. Y por lo tanto evidentemente que hay que cobrar impuestos, un hecho ilegal, si es extremadamente eficiente. Y por lo tanto las consideraciones éticas que trascienden a eso, la verdad que importan poco, porque de lo que se trata al final, y aterrizo ya en lo de la soledad propiamente tal. Yo tengo la sensación que una libertad entendida en esos términos, buscándose a sí mismo como el criterio de felicidad, evidentemente deviene en personas solas y desorientadas. Para mí, quien mejor lo explica en un párrafo que no retuve el número, porque si no se los diría, es el Papa Francisco en Fratelli Tutti, donde dice que no debiese sorprendernos que la sociedad actual decante en una crisis de natalidad y en una crisis de soledad. Porque es el corolario final de un individuo que cree que va a encontrar la felicidad buscándose a sí mismo. Y por lo tanto creo que lo que está hoy día puesto aquí arriba de la mesa en esta revista es de una profundidad espectacular. Me permito agregar además la reflexión que ha hecho el Papa León XIV cuando dice que lo que hay detrás de esta permanente obsesión por superar la fragilidad humana en un paradigma tecnocrático, lo que tiene como subyacente es la idea de que las personas somos felices en la medida en que somos autosuficientes. Y no reconocemos en nuestra fragilidad una tremenda oportunidad de encontrarnos con otros, de ir al encuentro de otros. Y por lo tanto, eso también deviene, paradójicamente, en soledad. Por eso no debiese sorprendernos tanto que muchos de nosotros padecemos sin darnos cuenta, porque la cultura es como la sangre, circula sin darnos cuenta, en este ensimismamiento tecnocrático del celular, ¿no? Donde nos vemos capturados por el scrolling hasta altas horas de la noche sin poder sobreponernos, ¿eh? 1 minuto, qué atroz, mire, voy ahí. Bueno, tanta cosa que decir. Yo me podría detener en cada uno de los artículos, pero permítame detenerme un segundo en el de Cristian Rodríguez y Felipe Sánchez, que creo que tienen 2 conceptos notables. El concepto de anomia, que creo que hay que reflexionarlo mucho más. O sea, la inexistencia de un sustrato social y moral compartido es imposible la vida en sociedad. Y terminamos en personas sin sentido de pertenencia, desarraigados. ¿Cuánto de eso estuvo en la primera línea del estallido social? Es algo que hay que reflexionar. Esa gente no estaba ahí luchando por una causa muy importante. Estaba ahí porque por primera vez se sentía parte de algo. A ese nivel de anomia hemos llegado. Y el concepto de confidencia. Yo creo que un problema de nuestras comunidades actuales es nuestra incapacidad de tener conversaciones incómodas en persona. Por lo tanto, enviamos mensajes incómodos por WhatsApp. Porque nos aterra pensar enfrentar frente a frente para decirle a alguien que está equivocado o que se tiene que cambiar de... Bueno, y eso tiene que ver también con construir una sociedad que funcione en claves de ensimismamiento y de soledad. En fin, podría seguir en cada uno de los artículos. Yo la verdad que felicito Idea País. Creo que esta revista da cuenta con uno de los problemas públicos más relevantes de nuestra época, abordado desde distintos temas y distintos ámbitos. Yo nos aliento a todos de ver aquí a un tema de Estado en el cual tenemos que trabajar, y los que se sientan llamados a la acción política, que vean que en esto hay un problema público del cual vamos a tener que hacernos cargo con mucha dedicación. Eso les podría decir.
Muchas gracias, diputado. Ay, qué Bueno, increíble, se me hizo cortísimo. algunas preguntas más específicas, pero también tienen la posibilidad de profundizar sobre algunos de los aspectos que quizás les haya quedado pendiente. Josefina, uno de los temas que tratan las entrevistas a Diana Urenque y a Aldo Mascareño, también la reseña que hace Cristóbal Carle al libro Nuestro Momento Hiperpolítico, es la politización extrema, donde además de la polarización, no se trata solamente de izquierda a derecha, hay una manipulación de las emociones. Pero, por otro lado, hay un sujeto político indiferente. El diputado también esbozó esta idea, ¿cierto? Que está aislado en sus relaciones políticas. ¿Cómo impacta la convivencia de la politización extrema con la indiferencia política en las democracias? Chuta la preguntita. En primera persona, mejor que yo. Es una muy buena pregunta y un poco yo creo está sobre todo efectivamente las entrevistas de Aldo Mascareño y de Diana Urenque llegan a ella de modo muy claro. En el caso de Aldo, él dice, habla de esta soledad estructural, ¿no? Del concepto de soledad estructural. Él no se mete, de hecho, una entrevista que no llega al fenómeno específico de la soledad en el sentido que se está preguntando en el resto de los artículos, en el resto de la revista, ¿no? Pero habla de esta soledad estructural a propósito de la figura del indiferente, que es la que él está persiguiendo, y que tiene que ver con esta idea de hacer la vida solos, de que nos las arreglamos solos, ¿no? Queda abierta, no está resuelta cuál es la conexión entre este proceso, por así decir, no sé si denominarlo microsocial, pero de debilitamiento de los vínculos significativos, de reducción de los confidentes, de aislamiento, etcétera. ¿Cuál es la conexión entre eso y esta soledad institucional, cierto, en que las personas experimentan que están solas y que no tienen redes ya no de personas, sino de instituciones, cierto, que acompañen el desarrollo de la existencia, pero producen experiencias parecidas, ¿no? No sabemos cuál es la causa de cuál, cómo se retroalimentan entre sí. Yo creo que la política contemporánea tiene sus propias tendencias que explican esta experiencia que tienen las personas o grandes mayorías de sentir que se las tienen que arreglar solos. Creo que no solo tiene que ver como con la extensión del fenómeno de la soledad, es como más grande, pero en todo caso tiene consecuencias parecidas, que es la sensación de que los individuos están solos frente a una inmensidad muy caótica, muy incierta, altamente contingente, impredecible, ¿no? Y que no tienen cómo navegar en ella sino consigo mismo, ¿no? Y eso es una experiencia muy, no sé si decir patológica, digamos, pero con consecuencias muy problemáticas porque obviamente deja en situaciones, por así decir, vulnerables, ¿cierto? Donde quien prometa certidumbre le va a ir bien, ¿no? Y claro, la pregunta gigante que tiene hoy día la política, una de las preguntas gigantes que tiene la política a propósito de esto, de esta búsqueda de certidumbre, es cómo se toman en serio, cómo la política se toma en serio esa demanda de certidumbre, sin caer en respuestas, por así decir, patológicas y derivas problemáticas que digamos que la agudizan o que la llevan por sus peores derivas, ¿no? Porque ese es el riesgo. El riesgo es a ratos que cierta política, la más crítica de las tendencias problemáticas de polarización, de fragmentación, crean que no hay algo verdadero en la demanda de certidumbre, ¿no? En ese anhelo de certeza, en ese anhelo de red, de apoyo, de acompañamiento, etcétera. ¿Cómo la respondemos de modo virtuoso desde la política? Yo creo que es una pregunta grande, independiente que el fenómeno de la soledad tenga miles de otros frentes. Perfecto, muchas gracias. Diputado, bueno, si quiere agregar algo al respecto. Sí, me encantaría referirme a eso. Pero igual voy a dejar una pregunta adicional. El texto sobre el rol de las mutuales, de Anita Bulbet, así como el ensayo de Aldo Casinelli, nos enfrenta a ciertas contradicciones de un Estado que intenta suplir carencias mediante la proclamación y garantía de derechos sociales, ¿cierto? Pero con la indeseada consecuencia de romper el tejido social de apoyo, donde esas necesidades eran resueltas previamente, que es lo que trata el artículo de las mutuales. La pregunta entonces es si es posible compatibilizar un Estado garantista socialmente
con un fortalecimiento del tejido social. Sí. Oye, pero para mí es un poquito difícil no referirme a la pregunta anterior, con la confianza que esto, para poder hablar con libertad, pero ya tengo suficiente problema los últimos días, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la Pamela Giles en esto es extremadamente honesta cuando ella se para delante de una cámara y dice que estamos observando la pedeización de la política. Esa fue la expresión que usó ayer. Y creo que en eso ella es muy honesta, porque lo que estamos observando, precisamente de la mano de lo que decía la José de esta sensación de incertidumbre, es intentar llenar ese vacío sobre la base del efectismo y el inmediatismo, en sus distintas coordenadas, ¿ah? Yo tengo la impresión de que vivimos tiempo en algo que me he permitido yo denominar la dictadura del algoritmo. En el fondo, la política subordinada a la búsqueda de atracción rápida de valoración en las redes sociales. Yo creo que además tenemos un momento difícil porque la política se empieza a entender como... O sea, el que es buen político es el que calcula bien cómo va a tener buen rendimiento electoral. No aquel que hace bien las cosas, sino que más bien es aquel que es astuto para encontrar el mejor vehículo para alcanzar el poder. No queda muy claro para qué lo va a ejercer. Ahora, todo esto, sumado además, me parece a mí a la desazón institucional, yo creo que nos brinda una tremenda oportunidad. Yo en eso quizás es porque le copio a Churchill una reflexión que le hacía, que no ser optimista es ser irracional, porque la verdad que el ser pesimista, no, digamos, está en sí misma en el pesimismo, pero y yo tengo la impresión de que el estado actual nos invita a rebelarnos frente a la dinámica que ha adquirido la política de hacer de la polarización o la indolencia la manera de proceder. Y creo que en eso hay que rebelarse con mucha vehemencia, con mucha convicción. Yo creo que a propósito de tu pregunta, los derechos sociales, mira, ahí se entremezcan como dos fórmulas que yo creo que son insuficientes. Una es la del Estado asfixiante, o sea, ante la carencia es el Estado el que entra a suplir, en vez de hacer una lógica de cooperación público-privada que precisamente descanse en el principio de solidaridad y que precisamente nos invite a organizarnos entre nosotros para resolver conjunta y colectivamente nuestros problemas. Eso es lo que está detrás de la lógica de la corresponsabilidad público-privada y la solidaridad. Encuentro notable, de paréntesis de 10 segundos, cómo el Papa León XIV, sin necesidad alguna, se refiere al conflicto entre subsidiariedad y solidaridad. Porque para serte franco, hablar de inteligencia artificial no es necesario hacerlo, pero me parece que el contraste que hace entre una subsidiariedad sin solidaridad y una solidaridad sin subsidiariedad, es decir, esta idea de que una solidaridad sin subsidiariedad es asfixiar y una solidaridad sin subsidiariedad, y una subsidiariedad sin solidaridad es no entender que el Estado ausente no es capaz de hacerse cargo de los problemas sociales, me parece muy notable. Pero respondiendo derechamente a tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos que captar que si el bienestar social es un patrimonio de un segmento muy selecto de la sociedad, la vida en común es imposible. Y por lo tanto, concebir al Estado como un facilitador y como un generador de comunidades intermedias que cooperan en la solución de los problemas es fundamental. El problema es que hoy día tenemos como dos mundos, ¿no? Un mundo que crea un Estado ausente y desmantelado, no le voy a poner adjetivos ni sustantivos para no generar problemas con nadie, y otros que creen que la solución es el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, mira, a mí, por favor, he hecho una mirada el primer proceso constituyente, que era una cosa notable, porque en cada derecho social consagrado, en el inciso tercero de ese derecho social se consagraba un sistema nacional, sistema nacional previsional, sistema nacional de educación. O sea, en fondo, esa mentalidad cree que la carencia de la organización humana se suple con un Estado omnipresente, pero eso es una reacción ante un Estado ausente. Entonces, yo al menos lo que postulo, le hemos llamado Estado solidario, ¿no es cierto? Es un Estado que favorece que las personas se asocien para resolver sus problemas, pero en la coyuntura actual, las personas, si tú no les generas las condiciones, no se asocian. Me quedo dando vuelta una cosa que decía además, bueno, perdonen que insista en Rodríguez, van a creer que tengo una obsesión con él, pero esta diferencia entre comunidad y sociedad. Comunidad, lo común; sociedad, interés individual asociado. O sea, en el fondo, hasta en eso tenemos una reflexión profunda que hacer. Nosotros tenemos que restablecer la lógica de lo común, de la comunidad, del bien común compartido. Y yo creo que hay una tremenda pega que hacer. Entonces, yo al menos pienso que lo que se nos viene por delante es hacer este alto. Yo encuentro notable lo que dice la José, que esto ya dejó de ser un pensamiento de algún tipo de calificativo, sino que ya es más bien patrimonio general, y que hay varias cosas de estas en las cuales va a ser, miren lo que les voy a decir, yo sé que uso una palabra poco académica, no noto, pero va a ser sexy desafiar estas cosas. Va a ser sexy desafiar al individuo aislado, siendo que a veces era una cosa como propia de gente
Y yo creo que esas peleas tenemos que darlas. A propósito de lo que escribe el Seba Beger, por ejemplo, el rol de la espiritualidad en la vida va a empezar a ser un tema donde va a valer la pena jugársela y defenderlo en el espacio público. Porque cualquiera que llegue a una cárcel del país, no sé si les ha tocado, en mi caso no al menos como procesado, pero al menos como visita, sabe que los pabellones donde mejor se hace la pega no es donde está una iglesia en particular, es donde está la espiritualidad. Yo a mí me encantaría que algunos aquí postularan la salud espiritual como parte integrante de la salud integral en los hospitales, pues. Y que el acompañamiento religioso fuera parte del desafío. Entonces, cosas que probablemente hace 20 años era posible decir, hoy día las tenemos que decir y tenemos que hacer la causa de acción práctica. No sé, esa es mi convicción, porque creo que tenemos una tremenda oportunidad de, a partir de estas reflexiones, proponerle cosas desafiantes a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes para que se movilicen. Esa es mi impresión, Fran. Muchas gracias. Estaremos esperando las políticas públicas, entonces. Bueno, le vamos a necesitar a usted más. Josefina, salgamos un poco de la política, quizá. El estudio que hacen Cristian Rodríguez y Felipe Sánchez, Me parece obsesión. también mencionado, muestra que en Chile ha disminuido la cantidad de confidentes, o sea, las personas con quienes se tienen conversaciones sobre temas más íntimos y personales. Por otra parte, un estudio del CEP del año pasado mostraba una tendencia decreciente en la formación de pareja. Otro artículo de la revista, Intimidad, Herida y Soledad en la era del scroll, de Vargas, Béjar y Larson, reflexiona sobre cómo la era del scroll y el contenido superficial ha desordenado las sensibilidades hasta el punto de que no se logra conectar con otro en una relación de pareja. Pensando también en otro de los artículos donde se menciona los 4 amores de C.S. Lewis, ¿estamos ante una crisis del amor? Chuta. Está difícil. Bueno, sabemos que eran tan difíciles las preguntas. Está muy difícil. No, lo hemos preparado un poquito. Sí, o sea, bueno, y esto ha aparecido en distintas reflexiones, digamos, no es, en fin, toda una línea del feminismo, de un feminismo crítico, por así decir, de su derivada contemporánea. Pienso en Harrington, en Louise Perry, etcétera. Ellas han encabezado una reflexión desde esa vereda, digamos, respecto muy específicamente de las relaciones entre hombres y mujeres, la crisis del amor romántico, de cierta aspiración, de cierto modelo contemporáneo que aspiraba a un tipo de vínculo que como al que nunca se logró llegar, ¿no? O digamos, aspirábamos al amor romántico al mismo tiempo que aspirábamos a proyectos de vida comprendidos de modo muy individual, por así decir, o en solitario, y entonces costaba mucho luego construir un tipo de vínculo que en general es más de renuncia, sacrificio y espera, ¿cierto? Que de alcanzar cada uno aquello que se había puesto como meta, ¿no? Sí, yo creo que sí, son muchas crisis que se juntan y la relación, yo no había visto el estudio también de Karin García Macol, si no me equivoco, son los otros 3 autores que también hablan del aumento de los reportes de soledad, ¿cierto? Además transversalmente en términos etarios, de género, ¿cierto? Socioeconómico, etcétera. Uno había escuchado, ¿cierto? El aumento de esos reportes de soledad, han aparecido en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pero la vinculación con este reporte más específico de confidentes es muy interesante, ¿cierto? Porque ahí no necesariamente nos están haciendo preguntas de soledad, ¿no? Pero es la conexión que hacen ahí los que están observando ese dato, ¿no? Que cómo se pueden juntar estas dos dimensiones, ¿no? De que no solo las personas están reportando que se sienten más solas, sino que además eso se expresa, se puede juntar, ¿cierto? Con este dato de que disponen cada vez de menos personas y que además se ha vuelto medio irrelevante si es de la familia o no, de personas cercanas con las cuales tienen las conversaciones importantes de la vida, ¿no? Y claro, eso termina inevitablemente levantando preguntas sobre otras cosas. O sea, la fragilidad efectiva de la existencia humana se compensa con otros, digamos, ¿no? En parte por eso somos con otros, y yo creo que es evidente que se está haciendo difícil
Yo creo que por aspiraciones, una mezcla de aspiraciones y condiciones, se está haciendo difícil crear y sostener vínculos duraderos, estables, fuertes, ¿no? Lo que se ve en las cifras de matrimonio, de duración de los matrimonios, de tener hijos, etcétera, es como esa es la crisis de los vínculos, ¿cierto? Nos sentimos solos porque se está haciendo difícil, algo pasa que se está haciendo difícil generar y sostener lazos duraderos fuertes, ¿no? Y el tipo de patologías que se derivan de eso, yo creo que están muy bien retratados en cada uno de los artículos que cita, porque van desde cómo educas a los niños y contienes ciertos procesos en ellos, hasta cómo las personas se orientan en el mundo, piensan en el bien común, construyen proyectos colectivos, sostienen una democracia, en fin, se pueden llevar como a distintas escalas. Pero sí, supongo que se puede denominar también como crisis del amor. De amor, sí. Muchas gracias. Diputado, volviendo... A mí no me va a preguntar del amor. Ser muy libre de hablar del amor, si quieres. Josefina aludió en un momento a la creación del Ministerio de la Soledad en Inglaterra. Tú mismo mencionaste la creación de esta bancada por la soledad, ¿cierto? Pero ¿puede la política pública hacerle frente a una idea que al final está enquistada socialmente y que lo que se intenta es evitar todo tipo de responsabilidad hacia los demás? Sí, bueno. Mira, a ver, mi impresión es que una de las virtudes que tiene esta revista es que aborda el tema en múltiples dimensiones que nos podrían permitir pensar algunas políticas públicas. Voy a pensar algunas de las cosas que me emergen. Por ejemplo, el artículo de Donaldo. En el fondo, lo que subyace a la reflexión sobre lo nacional o la integración nacional tiene que ver con la falta de sentido de pertenencia en torno a lo común en un país. Y yo creo que ahí, para no caer en nacionalismo, que básicamente lo que buscan es más lucrar con el nacionalismo más que buscar un arraigo nacional, obvio que hay muchas políticas públicas que podríamos hacer. Yo estoy pensando, por ejemplo, a propósito de lo que he escrito Noto sobre la belleza. Yo tengo la impresión de cuánto hemos extirpado la búsqueda misma del solo hecho de la belleza de pensar y de buscar la belleza como el trascendental, no me voy a meter en temas como de categoría de la filosofía clásica, pero se ríe Rodríguez porque eso lo hemos conversado, pero en el fondo la búsqueda de lo bello por lo bello no más. Y yo creo que eso tiene que ser parte de nuestro proyecto pedagógico, y ahí más que hacer un Ministerio de la Seguridad tenemos que mirar, mira, lo que nosotros hemos hecho en la bancada, para que ustedes lo sepan, oficiamos a 12 ministerios distintos, preguntándoles dentro de su parrilla programática qué asuntos podrían tener que ver con la soledad. Yo soy partidario de que miremos esas parrillas programáticas y veamos qué programas en concreto se pueden ir aproximando con énfasis, con PMG, que son los programas de mejoramiento de la gestión con algunos focos, pensando en la soledad como un problema que tenemos que enfrentar. Por lo pronto, uno de los desafíos que por favor espero que nos tomemos muy en serio es el rol que las pantallas tienen en la vida nuestra en general y en los niños en particular. Y lo digo por lo siguiente, muchas gracias. Porque cuando nos preocupa nuestra incapacidad de tener vínculos, yo creo que es muy importante que reflexionemos cómo la pantalla a temprana edad atrofia nuestra capacidad de tener vínculos. El otro día, la verdad que la ministra Wolf hizo un seminario en La Moneda donde nos llevó una en el fondo una neurocirujana, pero que en verdad su especialidad está en la psiquiatría, y nos mostraba el impacto que tiene la exposición temprana a pantallas en menores de edad y cómo atrofia su capacidad en 3 sentidos. Primero, en la estimulación a altos niveles de, por decirlo así, adrenalina y, en fin, bueno, usted lo sabe mejor que yo esto. Y eso evidentemente te hace ser una persona que busca en sus relaciones interpersonales algo que evidentemente sea fácil, sea de corto plazo, y todos los que hemos podido construir relaciones más o menos razonables de afecto, digamos, conyugal, de afecto de amistad, de afecto padre-hijo, sabemos que de fácil eso absolutamente nada. De hecho, el padre Hurtado decía que era una competencia en darse ya. Entonces, yo creo que hay una cuestión re importante de tomar en consideración. Cuando a ti te han formateado a que la alegría, el bienestar se logra a partir de lo fácil y de lo intenso, tu capacidad de construir relaciones interpersonales duraderas se hace absolutamente improcedente, pues. Después, cuando a ti te han explicado que las relaciones con otros tienen que buscar una utilidad tuya,
y no más bien una entrega al otro, se hace imposible la construcción de vínculos, porque nadie construye amistad con otros para buscarse a sí mismo permanentemente. Mira, una de las cosas notables de ser profesor en esta época, yo estoy, como les digo, haciendo clase, es que uno dice cosas como de sentido común y parecen como extraordinarias. Entonces, yo a mis alumnos el otro día les pregunté cuántos de ellos tienen un buen amigo. ¿Y qué significa para ustedes tener un buen amigo? ¿Ya? Me imagino que el 90% de ustedes creen que los que lo acompañan a los carretes. ¿Ya? Pero un buen amigo es el que es capaz de sentarse delante tuyo y decirte que estáis haciéndolo mal. ¿Cuántos de ustedes se han atrevido a hacer una cosa así respecto a un amigo? Ahí ya la cosa se puso más complicada, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que yo tengo la impresión que si nosotros somos capaces de tomarnos esto con la profundidad que necesita, pero aterrizarlo en la cotidianidad de la vida, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar de miles de cosas que pueden ser tremendamente... no quiero ponerle la palabra revolucionaria porque me carga, pero en el fondo al menos inquietante, ¿no? Y termino con lo siguiente. Yo le he propuesto a un alcalde, que hasta aquí no me ha hecho caso, pero espero que en algún momento me lo haga, que él haga en su comuna una zona libre de celulares. O sea, que usted para entrar ahí, adentro hay café, bebidas, torta, lo que usted quiera, pero deja el celular en la puerta. Y le aseguro que va a ser un experimento social espectacular. Porque la gente, mira, me pasó una cosa loca, como yo soy autor del proyecto de ley que prohibió los celulares en los colegios, al principio estaba en contra del desarrollo tecnológico y era una especie como de sujeto que quería que volviéramos a los jeroglíficos, ¿no? Hace unas 2 semanas atrás llegó un tipo y me llevó un super yenga gigante a mi casa y me dice, yo te traigo esto de regalo. Yo no lo conocía al tipo, lo cual me aterró porque quiere decir que mi dirección es más accesible de lo que yo creía, pero me dice, y te quiero dar las gracias porque desde que se prohibieron los celulares los niños volvieron a jugar en los recreos. Y por lo tanto, yo como padre, ese niño te quería traer a ti para que tus niños puedan jugar también. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Yo creo que varias de las cosas que aquí hemos tocado decantan en políticas públicas, decantan en decisiones legislativas, normativas. Eso es lo que vamos a hacer en la bancada. Pero la gran virtud que tiene la revista, y por favor les insisto que la lean con calma, es que cada uno de los artículos, cada una de las entrevistas, permite pensar en distintos asuntos que o son síntomas, o son causas, o son condición de la soledad. Veremos cuál es cuál, pero iniciemos esta reflexión porque yo de verdad creo que en esto nos jugamos parte importante de la generación que le vamos a entregar probablemente a Chile para los próximos 20, 30 años, Fran. Eso te podría decir. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, podemos seguir la discusión abajo. ¿Les parece 2 minutos para hacer quizás como un cierre de una idea? Josefina. Sí, no, me quedé pensando a propósito de la pregunta por la política pública, que yo creo que acá queda en el número claro que el desafío además no es solo como de las instituciones del Estado en algún sentido, o sea, es como de cada una de las instancias de la vida social, es una tarea a nivel de las familias, una tarea a nivel de las escuelas, digamos, es una gran ayuda que se prohíban los celulares, pero también hay una pregunta particular para las comunidades educativas, para las universidades, respecto de cómo quizás el modo de plantearlo es así, cómo rehabilitamos o cómo generamos condiciones para construir esos vínculos significativos que son irreemplazables, digamos. O sea, revisando a propósito de políticas públicas en otros lados, preparando esto sobre soledad. Claro, obviamente han fracasado esas políticas centradas en instituciones que le hacían el llamado a la persona mayor que estaba solo, porque es un llamado a un funcionario de vez en cuando. O sea, solo han sido exitosos aquellos que van generando condiciones, como por ejemplo vincular barrialmente a la persona, ¿cierto?, con un entorno inmediato, donde empieza a ir a un espacio, ¿cierto?, cotidianamente, se suma a una junta de vecinos o va a algo de adultos mayores, ¿cierto?, en el caso de personas mayores, en fin, pueden ser miles de ejemplos, ¿cierto?, una biblioteca comunitaria, etcétera, que van permitiendo generar nuevos espacios donde se configuran esos vínculos, ¿no? Creo que Christopher Latch habla en La rebelión de las élites del tercer lugar, ¿no?, como estos espacios muy de la cultura norteamericana, pero sirve igual, digamos, de cómo seguimos teniendo estos espacios terceros que no son para nada más que para estar y generar vínculos, encontrarnos, ¿no?, y que se han hecho difíciles
en las ciudades contemporáneas, ¿no? Donde tenemos recorridos tan largos. Entonces son desafíos como muy complejos porque son como en distintos frentes, pero creo que si los orienta esa misma pregunta de que lo que hay que hacer es rehabilitar vínculos que son irreemplazables, no los va a resolver, no los va a construir el Estado, digamos, permite ir orientando los distintos frentes de acción, ¿no? Y pensaba en ese sentido a propósito después de la cuenta pública y de todas las iniciativas vinculadas desde desarrollo social a la crisis, desde el Ministerio de Desarrollo Social a la crisis de natalidad y el foco en estos proyectos de familias de acogida, ¿no? Es una cosita puntual, ¿no? Una cosa puntual, pero quienes conocemos de cerca casos de familias de acogida, familias temporales, ¿no? Que reciben guaguitas o niños pequeños por un tiempo hasta que son llevados a otras familias. Eso le cambia de un modo el destino a esos niños de una forma radical versus estar en las instituciones del Estado que están sobrepasadas, no porque haya gente mala ahí, sino porque hay algo que da la casa, una familia, que no da nada más. Y ese derrotero es cambiado porque se le ofrece una red de vinculación que solo se da ahí en un hogar, ¿no? Entonces, ese modelo también permite, me parece, es un tipo de ejercicio que sirve para pensar cómo tiene que operar el Estado, en fin, la bancada, en este caso, del diputado, ¿cierto?, para ayudar a habilitar algo que es irreemplazable. Muchísimas gracias. Los últimos 2 minutos. Sí, muy cortito. Oye, yo voy a hablar primero desde lo personal y después desde lo colectivo más político. A ver, uno de los temores que siempre tengo en instancias como esta es que como la última noche de los trabajos de invierno, ¿no? Nos sentimos todos como el Padre Hurtado, pero la verdad que lo importante es cómo transformamos esto en acciones concretas en nuestra vida. Así, si se tratara de cosas que cada uno de nosotros puede hacer, yo trataría de identificar las 5 conversaciones incómodas que no he tenido y las tendría en el cortísimo plazo. La segunda es intentar no tercerizar ni el cuidado ni las relaciones afectivas en el celular. Yo veo muchos padres que tercerizan el cuidado de sus hijos en el celular y quieren que salir a comer significa chantarle el celular a los hijos. Si ustedes se advierten en eso, es el momento de enmendarlo, y si ven a otros en eso, es el momento de enmendarlo. Y yo la verdad que creo que, por obvio que suene, yo veo una generación muy traumatizada con el tema de la pandemia y en fin, pero que tenemos que devolverle las lógicas de la gratuidad. O sea, tenemos que llevarlos a hacer voluntariado para que salgan de su ensimismamiento personal. Miren, conocí en la Bancada por la Soledad una ONG que se llama Abrázame. ¿Ustedes saben a lo que se dedica la ONG Abrázame? Se dedica a ir a abrazar gente que es el abrazo que recibe en el mes. Entonces ustedes, claro, alguien que les gustan las caricaturas y que les gustan los memes y que creen en alguna cosa que es el político dactilar, ¿no? Creen que haciéndole clic a cosas cambian algo. Se deben reír de esas cosas. Pero esos son los pequeños cambios que cambian el mundo. Es importante la reforma de las estructuras, pero hay que partir por la reforma de las conciencias. Ahora, en lo que respecta a la Bancada por la Soledad, tengan claro que vamos a elevar esto como un problema público principal. Aquí me pongo un poco más serio. Lo vamos a transformar en uno de los ejes de la política pública del Ministerio de Desarrollo Social, que a mí me gustaría que en este gobierno termine llamándose Ministerio de Desarrollo de Familia y Desarrollo Social, o sea, que le invertamos eso. A partir de ahí yo tengo la convicción de que si transformamos la soledad en un problema social central, hay miles de cosas públicas privadas que tenemos que hacer, hay miles de preguntas que nos tenemos que hacer en los mismos ministerios. Bueno, lo conversábamos en su minuto con Jonathan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transformar las oportunidades habitacionales en un espacio de convivencia común, o lo que significaría generar como política pública. Yo una cosa que encontraba genial de los alemanes, que generaban presupuesto participativo, usted lo conoce bastante bien, para que los adultos mayores de una comunidad hicieran de guardadores de los niños de esa comunidad. Con lo cual se generaba una cosa espectacular. Los niños aprendían de historia y los adultos mayores se mantenían vigentes. Y se demostraba que además tenían mucha menos propensión a ciertas enfermedades mentales y fisiológicas. Y además transformaba el parque en un lugar que todos cuidaban porque era el lugar en donde los adultos mayores y los niños de esa comunidad se encontraban. Entonces, ese tipo de cosas no van a surgir por la espontaneidad. Las vamos a tener que provocar con políticas públicas. Y créanme, los que se sientan emplazados o convidados a este desafío, naveguemos juntos, porque la verdad que como dice Machado, si mal no recuerdo, se hace camino al andar, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer. Así que agradezco este espacio, felicito a la revista y trabajemos por sacar a los chilenos de su soledad.
Me puse Boric, como fiesta de poesía. Machado creo que sí eso, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Agradecemos a nuestro panel. Ha sido una discusión muy enriquecedora y queremos hacerle entrega de un pequeño regalo a cada uno.